Buenos días a todos, sean bienvenidos. Una plática más que da la firma JPA México. Mi nombre es Javier Rojas, socio director de JPA México. Eh, pues vamos a platicar esta mañana con nuestro expositor Jesús Prado, que en este momento les voy a presentar. Vamos a estar platicando todo lo relacionado con las NIF, todo lo que le aplica en normatividad, los principales cambios, las principales NIF que son aplicables a la mayoría de los que estamos presentes. Y les pediría de favor que cualquier inquietud, cualquier duda, con todo gusto levanten la manita y háganos saber que tienen una duda y les daremos la voz para que puedan exponerla. Y si lo prefieren, usar el chat de preguntas y respuestas, también nos pueden preguntar por este medio. Les recuerdo que esta plática queda grabada y se subirá próximamente a redes sociales. Eh, También vamos a estar compartiendo con ustedes el material. Los que gusten, ya está disponible en la página web de JPA México. Y también vamos a estar compartiendo nuestros próximos eventos, pero les recuerdo que esta plática está dividida en dos. El siguiente jueves también iniciaremos en el mismo horario. Y estaríamos platicando el complemento de todos estos cambios que ha habido en las normas de información financiera. No toma más tiempo, me permito presentarles a nuestro socio y fundador de la firma también JPA México, el contador Jesús Prado Arciniega. Jesús es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro también del Colegio de Contadores Públicos de Cancún. Es miembro del American Institute of CPA, miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos. Jesús fue presidente de la Comisión de Apoyo a la Práctica Profesional Independiente del Instituto Mexicano de Contadores. También fue presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores de Cancún. Y bueno, pues Jesús ha sido por muchos años conferencista en diversos seminarios, ya sea en el instituto, en diversas universidades. Ha sido catedrático también en diversas universidades, principalmente en el Instituto Politécnico Nacional. No tomo más tiempo, le damos la bienvenida a Jesús y adelante Jesús, con todo gusto. Bienvenido y es tuyo el micrófono. Gracias, Javier. Buenos días tengan todos. Pues a estas pláticas relacionadas con normas de información financiera para efectos de hacer algo distinto. Estas pláticas son ligeras, sí tratamos temas que tienen relación directa con nuestra profesión, pero pues implica que ustedes estén tomando un café y un pan, ¿sí? Que sigan trabajando mientras nos escuchan. En la firma ideamos el tener una serie de pláticas relacionadas con NIF, precisamente porque pues muchos de nuestros clientes nos estaban pidiendo que pues les apoyáramos en temas relacionados con normas de información financiera y que pues estas quedaron a relucir con mayor énfasis en la declaración anual que pasó, en donde por primera vez nos piden elaboración de estados financieros que muchos no estábamos acostumbrados a hacer y que por lo tanto pues tuvimos que aprender, tuvimos que retomar algunos temas de cómo se hacía un estado de flujos de efectivo o un estado de cambios en la situación financiera. Este ciclo de charlas, nada más para tener una precisión, la próxima será dentro de 15 días, no es cada semana, es para darles un respiro y para que no caigan en fechas comprometidas relacionadas con el pago de impuestos y por eso tratamos de buscar las mejores fechas. El curso, no es curso, esta charla estará grabada y la podrán ver en nuestro canal de YouTube. Solo pongan JPA México en YouTube y encontrarán
pues la mayoría de los cursos y de pláticas que hemos podido dar. Así que sin más preámbulo, vamos a seguir platicando. La charla número 1, la del día de hoy, tiene que ver con las diferentes normatividades con las que convivimos. Yo sé que algunos solo han tenido oportunidad de trabajar en empresas donde hay solo normas mexicanas, pero siempre, pues debido a las características de nuestro país en las que tenemos un alto porcentaje de inversión extranjera y una parte muy importante es la inversión americana, pues entonces resulta que ciertas compañías en las que podemos trabajar utilizan una conversión o un método de contabilización basado en otras normas. La charla del día de hoy precisamente tiene que ver con todas las diferentes normatividades que nosotros podemos encontrar cuando trabajamos en México. Sean empresas transnacionales, sean empresas nacionales, sean empresas no lucrativas, sean bancos, aseguradoras, etcétera. Bien, el contenido de esta charla pues tratará de ver de una forma sencilla pues la normatividad aplicable en los Estados Unidos, lo que se conoce como normas internacionales de información financiera plenas, las NIF para pymes. Hablaremos un poco de las normas mexicanas, poco porque las demás charlas están enfocadas a ahondar precisamente en las NIF mexicanas. Hablaremos de normas gubernamentales en México, normas aplicables a entidades del sector financiero como son bancos, aseguradoras, casas de bolsa. Aunque no existe una normatividad específica para empresas que no tienen fines de lucro, pues tocaremos específicamente los puntos que le corresponden a este tipo de empresas, porque primero hay cada vez más fundaciones que tratan de llevar a cabo actividades de índole social, y pues la posibilidad de que nosotros trabajemos en una de ellas cada vez es mayor, y aunque hay diferencias muy marcadas en la operación, pues se basan básicamente en las mismas normas, pero aquí mencionaremos los matices en donde puedo encontrar yo normatividad relacionada con este tipo de empresas, pero lo más trascendente de esta charla, y para darle continuidad a las siguientes, tiene que ver con una propuesta que nosotros les hacemos para todos aquellos que estén interesados en tener un mayor conocimiento de las normas de información financiera mexicanas. Les vamos a hacer una propuesta de cómo pueden aprenderlas paso a paso. Es decir, no es agarrar el libro y empezar desde el prólogo y terminar en los apéndices. El libro tiene una forma de estructurarse que tiene que ver más con la fecha en que son aprobados los boletines que con una congruencia de poder llevarlo a cabo. Entonces, para que no sea más engorroso esto, vamos a ver las láminas. Entonces, les decía, vamos a hablar de las diferentes normatividades con las que convivimos. También recordarles que el material de esta charla ya está en nuestra página jpamexico.com, ahí pueden ya disponerla. No es la presentación que estamos viendo, es un material que tiene más contundencia, que es un material más completo y con muchas ligas para que si ustedes están interesados en obtener algún tipo de información adicional, pues tengan a dónde recurrir sin problema. Bien, vamos a empezar con la normatividad aplicable en los Estados Unidos. Veremos que hay una constante en todo lo que es la normatividad mundial, incluyendo en los Estados Unidos, de cuándo son emitidas las normas. Recién los escándalos financieros que hubo en 2001 con el caso de Enron, WorldCom y otras muchas compañías, la normatividad contable se revisó a nivel mundial, de tal manera que tanto la normatividad internacional como la de los Estados Unidos, su fecha de cambio fue más o menos a partir de 2006,
y se promulgaron las normas a partir del 2009. Entonces, antes había otra normatividad en la que los Estados Unidos manejaban pues los conceptos. Tal vez a algunos de ustedes les suene, por ejemplo, el FAS 52, que tiene que ver con la conversión de estados financieros. Era un FAS muy conocido. Ya no existe la nomenclatura FAS. Ya ahora la normatividad americana tiene lo que se llama FAS Codification, que tiene que ver con la forma en que las normas se presentan en la actualidad. Entonces, pues vamos a ver. Tenemos que la normatividad en los Estados Unidos está regulada por lo que le llaman el FAS Foundation. Esta fundación lo que hace es regular dos diferentes cuerpos de emisión de normas, que es el FASB, ahorita lo vamos a ver, y el GASB. El FASB, ¿sí? o el Financial Accounting Standard Board, es el encargado de emitir todas las normas contables aplicables a empresas privadas y empresas que cotizan en bolsa que radican en Estados Unidos. Estos principios de contabilidad, también conocidos como US GAAP, incluyen todo lo relacionado con el reconocimiento de ingresos, clasificación de partidas del balance y estado de resultados, así como la medición de las acciones en circulación. El FASB, o Financial Accounting Standard Board, está reconocido por la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, también conocida como la Security and Exchange Commission, también conocida como SEC, que como saben es el organismo designado para establecer las normas de contabilidad de las empresas que cotizan en bolsa. Y que además este organismo, el FASB, está pues validado, certificado por el Instituto Americano de Contadores Públicos, o AICPA por sus siglas en inglés. Oiga, si yo quisiera saber algo más del FASB, ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillo, pueden entrar a la página www.fasb.org y van a encontrar esta carátula en donde ustedes pueden ver que tiene una segunda pestaña que se refiere a standards y son precisamente las normas en las que se basa toda la contabilidad de los Estados Unidos. Si ustedes ya tienen la posibilidad de entrar a esa pestaña de standards, van a encontrar que se despliega este menú que habla de Accounting Standard Codification, que son las que vamos a ver, los concept statements, o también denominados como concepts, lo que aquí en México se conoce como el marco conceptual, y pues todas las actualizaciones relacionadas con las normas y con los grupos de trabajo que llevan a cabo la emisión y el estudio de normas en los Estados Unidos. Para efectos de nosotros como contadores que podemos tener la posibilidad de trabajar en una empresa americana, ya sea en México o en Estados Unidos, lo que nos debe de importar son las primeras dos pestañas, la que se refiere a los Accounting Standard Codification, o por sus siglas ASC, y los concepts o concept statement, que esos les mencionaba, tienen que ver con la parte del marco conceptual. Es importante aclarar que para los Estados Unidos, y lo vamos a ver en la segunda charla, el marco conceptual no es normativo, es decir, las normas particulares están por encima del marco conceptual, lo que no ocurre en México. Bien, si yo entro a la página del FASB y quiero conocer cuáles son las normas que están vigentes, pues primero les decía yo entrar a la página fasb.org. Ahí van a encontrar que se despliega este menú en el que del lado derecho aparecen las normas, desde lo que son
los principios generales, normas de presentación, activos, pasivos, capital, ingresos, gastos, transacciones, normas relacionadas con industria, ¿sí? Y básicamente encontrarán, todo está en inglés, pero nos permitimos hacer las traducciones de algunos de los textos. En la bienvenida encontrarán algo que define qué es la codificación. Y define la codificación de normas contables, ¿sí?, como la única fuente autorizada no gubernamental de principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos, y esta codificación entró en vigor para los estados financieros que se prepararán después del 15 de septiembre del 2009. Vamos a hacer un pequeño enlace. Voy a dejar de compartir la presentación para darles un pequeño recorrido por la página del FASB para que ustedes puedan, en caso de que lo requieran, pues conocer mucho más de lo que tiene que ver con esta normatividad. Les decía yo porque tenemos la posibilidad de trabajar en una empresa americana y pues luego en esa empresa americana nos dicen que si tenemos experiencia en FAS americanas, y uno tendría que preguntar qué es eso de FAS americanos. Pues no es nada raro, es conocer un poco la normatividad. Por supuesto, no se trata de conocer la normatividad completa, sino básicamente de conocer las diferencias que existen entre la normatividad que ustedes dominen, que pueden ser las normas mexicanas o las internacionales, y también lo que se refiere a las normas americanas. Denme un momento para poder entrar. Algo. Listo. Vamos a compartir con ustedes. Aquí estamos. Le damos que sí a todos los permisos que nos piden. Pueden confirmarme que están viendo la página del FASB. Sí, Jesús, sí lo vemos. Gracias, Javier. Miren, aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuáles son los principios generales, estos están clasificados en el tópico 105. Así lo maneja el FASB americano. Y si ustedes le dan clic al tópico 105, van a encontrar unas generalidades, y de las generalidades van a decir si está vigente la norma, una pequeña introducción, los objetivos, el alcance y las excepciones al alcance, entre otras. En materia de presentación van a encontrar todas las normas relativas a la presentación de estados financieros. Aquí hablan de las normas generales, hablan del balance general, del estado de variaciones en las cuentas del capital, del estado de resultados y del estado de resultados integral. Pueden ver todo lo relacionado con activos, desde efectivo, cuentas por cobrar, inversiones, inventarios, otros activos intangibles, propiedades, planta y equipo. En pasivos igual, tienen que ver o pueden encontrar lo relacionado a cada una de las normas. Ubiquen los tópicos, que es lo que más vale. Cuando alguien les diga, es que tengo que hacer una conversión o tengo que aplicar una norma relacionada con el tópico 470, pues ya sabrán que se refiere aquí. O, por ejemplo, en el caso de, a diferencia de la normatividad mexicana, que tiene básicamente los mismos conceptos, en Estados Unidos, si van, por ejemplo, a la parte de industria, van a encontrar que hay normas particulares dependiendo del tipo de empresa o de la actividad a la que se dedican.
Por ejemplo, el tópico 905 se refiere a agricultura, que ese, pues como sea, existe en México. Pero el 908 habla de líneas aéreas. El 91X habla de dos tipos de constructores y de personas, vamos a llamarle contratistas, relacionadas con la construcción y con el gobierno federal. Podemos ver, por ejemplo, que hay principios y normas particulares relacionadas con empresas de entretenimiento como son televisoras, operadoras de cable, casinos, empresas dedicadas a la producción de películas y de música, industrias extractivas como minería, petróleo y gas, empresas del sector financiero, como son brokers and dealers, que sería el equivalente a casas de bolsa, ¿sí? Depositarian lending, como serían los almacenes generales de depósito, insurance, seguros, compañías relacionadas con inversión o fondos de inversión, mortgage banking, que pueden ser compañías que se dedican a prestar para temas de hipotecas, entre otras, o si son empresas que se dedican a ofrecer franquicias, incluso empresas relacionadas con servicios de salud y empresas que son no lucrativas. Aquí pueden encontrar, como les digo, un montón de información adicional que en nuestras normas no tenemos. Por ejemplo, tenemos las inmobiliarias de real estate, y vamos a ver, por ejemplo, las no lucrativas. Y aquí, además de darnos una introducción que se entiende por entidades interrelacionadas financieramente y otras, nos habla, por ejemplo, de la presentación de los estados financieros, desde los objetivos, el alcance, glosario de términos, el balance, cómo se presenta, el estado de flujos de efectivo. Aquí sí le llaman estado de resultados, no estado de actividades como nosotros, ¿sí? Entonces, es una normatividad muy amplia, muy grande, muy completa, y tiene costo el entrar a esta página. Si ustedes ya quieren ir más allá y saber a qué se refiere el término específico, pues ya tendrían que pagar por ello, pero finalmente pues las firmas que lo usamos o las empresas que tienen este tipo de contabilidad o tienen que reportar en US GAAP, pues tienen acceso y pagan los accesos referentes aquí, ¿verdad? Lo que les quería decir es que cuando se refiere uno a la normatividad americana, pues entonces se refiere ya a todo este desglose. Por ejemplo, el tópico 958, sección 225.051. Es decir, ya la nomenclatura en la que uno se refiere a las normas americanas, pues ya es bastante completa y bastante larga. Ya no es como el B10, como el D4, ya es, por ejemplo, estamos hablando de activos, hablamos de inventarios. Y, por ejemplo, inventarios podríamos hablar de industrias relacionadas con las películas, que se dedican a hacer películas. Y quisiéramos ver, por ejemplo, el alcance y las excepciones. No, la medición subsecuente que tiene que ver lo que se considera. Ya estamos hablando del tópico 926, 330, 35, 1. Es decir, como ven, el conocer ampliamente la normatividad americana, pues lleva un tiempo, pero pues obviamente no se requiere conocer toda la normatividad, sino lo que se requiere es conocer las diferencias que tenemos con relación a nuestra normatividad. Así que vamos a continuar con la presentación. Básicamente lo que yo quería era mostrarles pues los accesos. Aquí en este y en el material pueden ver los accesos para poder conocer un poco más de esa normatividad. Les decía yo que, a diferencia de México, en Estados Unidos, y lo veremos con mayor amplitud en la plática de la siguiente semana, tendremos que
En Estados Unidos hay una diferencia muy importante con relación al marco conceptual. Para ellos no es normativo. Es decir, que si una norma particular establece un criterio diferente a lo que establece el marco conceptual, la que prevalece es la norma particular. Vamos a pensar que el marco conceptual dijera que los inventarios no se pueden evaluar por el método de últimas entradas, primeras salidas, que es lo que establece el marco mexicano. Pero en la norma particular, en la de inventarios, se establecen casos de excepción en donde cierto tipo de empresas o compañías, porque es más relevante hacerlo de esa manera, tienen que evaluar sus inventarios mediante el método del WEBS. En México no se podría hacer porque el marco conceptual está por encima de la norma particular, pero en Estados Unidos y a nivel internacional, el marco conceptual no lo está, por lo que la norma particular estará siempre por lo que establece el marco conceptual. Esa es una de las principales diferencias. Bueno, además de la normatividad contable de los Estados Unidos, lo que llamamos los US GAAP, ellos determinaron un nuevo marco, que ya no es emitido por el FASB, sino por el Instituto Americano de Contadores Públicos, que se llama Marco de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades, también conocido como Financial Reporting Framework for Small and Medium-Sized Entities. Este librito de normas, porque es un libro emitido por el ICPA, pues está diseñado para aquellas empresas que no requieren reconocer bajo US GAAP su contabilidad. Y este marco, a diferencia de los US GAAP, ofrece estados financieros que proporcionan información útil y relevante, pero de forma simplificada. Es una opción que se les da a todos los pequeños empresarios que tienen compañías de menor tamaño. Este marco que ustedes pueden, en el material que se les proporciona y que está en la página, ustedes pueden bajarlo directamente de la página del Instituto Americano de Contadores, se acompaña de este Financial Reporting, se llama esta comparación entre las normas, entre los US GAAP y otras bases que en Estados Unidos existen con relación a este reporte. Ustedes pueden identificar cuáles son las diferencias más significativas y este documento también está disponible en forma gratuita en el Instituto Americano de Contadores Públicos. Alguien podría decir, oiga, ¿y esto para qué me sirve? Efectivamente, no quiero que lo bajen, ni les recomiendo que lo hagan si no les sirve. Esto lo que les quiero decir es que hay otras normatividades y que en la medida en que nuestra carrera profesional se nos van presentando oportunidades de trabajo en compañías que pueden ser pequeñas y medianas o grandes, pues ellos utilizan otro tipo de contabilidad y nosotros como contadores tendremos que adecuarnos al tipo de contabilidad que las empresas elijan. En el caso de los Estados Unidos pueden elegir US GAAP o pueden elegir este marco de información financiera para pymes. Pero no es el único, también existe uno que se denomina base fiscal. Este de base fiscal es las empresas de Estados Unidos optan por llevar una contabilidad igual que de la forma en que pagan los impuestos. Es decir, si tienen el beneficio, por ejemplo, de pagar sus impuestos sobre las facturas que realmente cobran, entonces llevan una contabilidad con base en lo cobrado y no sobre lo facturado, o sea, en flujos de efectivo y no sobre la facturación. Entonces, en Estados Unidos también está permitido para las empresas llevar a cabo este tipo de contabilidad que se le llama base fiscal.
obviamente pues se genera diferencias tanto con los US GAAP como el marco para pequeñas y medianas empresas, pero no son todos. En Estados Unidos también existen otras bases integrales de contabilidad, ¿sí? Estas bases integrales pueden ser referidas al tipo de industria, como puede ser, por ejemplo, una empresa de seguros, que no tiene nada que ver con los US GAAP en general, que no tiene que ver con un marco específico de pymes, sino que tiene que ver con una industria específica y decide presentar sus estados financieros con base en estos métodos. En Estados Unidos están permitidos. ¿Quién determina cuáles son esos otros métodos? Es el SAS, que se llaman Statement on Audit Standard, la 62 específicamente, establece 4 tipos de bases contables distintas a US GAAP y al marco de pequeñas y medianas que ya hemos visto. El primero se refiere a una base contable que la entidad informante utiliza para cumplir requisitos o disposiciones sobre información financiera de un organismo regulador, que les decía yo, que pueden ser empresas relacionadas con una situación muy particular como las empresas de seguros. El segundo se refiere a una base contable que la entidad que informa utiliza o espera utilizar para presentar su declaración de impuestos, lo que se llama base fiscal. El tercero se refiere al criterio contable de entradas y salidas de efectivo, es decir, no lo hacen con base en devengado, sino con base en flujo de efectivo, y hay 2 diferentes. El de flujos de efectivo normal y el de flujos de efectivo modificados. Ese de flujos de efectivo modificados determina el impuesto no con base en lo que lo paga, sino con base en el determinado en la declaración. Y el último criterio, que es de los más difíciles de encontrar, pero que existen, se refiere al criterio denominado contabilidad de precios o Price Level Basis of Accounting. Ese marco conceptual de la contabilidad tiene 4 elementos. Nosotros estamos algo relacionados con ellos a través del B10, porque estos métodos lo que permiten es reconocer precisamente los cambios en los precios, pero de manera diferente. El primero, el denominado CPP o Current Purchasing Power, también denominado poder adquisitivo actual, lo que hace es reconocer que todas las partidas del activo, de los activos y pasivos no monetarios, se reconozcan a su valor actual y en el resultado se reconozca el efecto de estas partidas, o sea, casi igualito al B10. El segundo método, que se llama RCA o Replacement Cost Accounting, se refiere a la contabilidad de costos de reemplazo. El primero, el CPP, era utilizando el índice de precios al consumidor. El segundo, el RCA, habla ya de índices específicos, que una empresa no reconozca la inflación con base en un índice general, sino como en índices específicos. El tercero, que se llama CVA o Current Value Accounting, también se llama contabilidad de valor actual. En ese solamente reconocen los valores actuales de activos y pasivos. Y el último, que se llama Current Cost Accounting, que es contabilidad de costos corrientes, pues en ese sí reconocen los efectos de evaluación o una reevaluación en las cuentas del activo, pasivo y resultados, y todos los efectos de esa reevaluación se reconocen como dentro del capital en una cuenta que se llama reserva de revalorización. En conjunto, estos 4 modelos son muy poco utilizados en Estados Unidos debido a que, excepto antes de la pandemia, en Estados Unidos la inflación estaba promediando el 1.2 al 1.8% y determinaron que no iban a reconocer los efectos de inflación y por lo tanto estos métodos estaban como en desuso. No sabemos si ahora con la pandemia que se están generando inflaciones por encima de esos valores,
estos métodos causen o generen algún tipo de interés para ciertas empresas y los utilicen. La idea de la plática nada más es decirles que existen y que por supuesto forman parte de la normatividad americana. Entonces, hasta aquí hemos visto que existen 3 tipos de métodos. Bueno, son varios, pero se engloban en las que se llaman otras fuentes de contabilidad o OCPO, los US GAAP y el marco para pequeñas y medianas empresas. Pero además, y si se acuerdan de esta lámina, donde decíamos que la fundación del FAS tenía normas particulares aplicables a empresas y las GASB, que son las normas aplicables al sector gubernamental. ¿A quién le aplican estas normas? Pues a toda lo que es la administración pública, es decir, cualquiera que trabaje para organismos públicos estatales y locales utilizan normas gubernamentales elaboradas por el Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamental o conocido también como el GASB. ¿Quiénes tienen que preparar aquí? Por ejemplo, las escuelas de los Estados Unidos basan su contabilidad en esto, los municipios, los estados y cualquier empresa de participación estatal. Al igual que la página del FASB, ustedes pueden desplegar solamente la pestaña que se refiere a estándares y guía, y ahí van a encontrar pues, los pronunciamientos que ha emitido este cuerpo normativo y que se resumen en los siguientes. Declaraciones de normas contables gubernamentales, declaraciones conceptuales, interpretaciones, boletines técnicos y guías de implementación. Es una normatividad muy completa y que se refiere precisamente pues, a temas relacionados con gobierno. Si quieren, vamos a darle también una revisada así rápida a lo que es la página del GASB, para que ustedes, si alguno de ustedes trabaja en gobierno o algún día va a trabajar en gobierno o tiene pues la idea de desarrollar algún tipo de normatividad relacionada con el gobierno porque se lo implementaron o porque quiere tener un mejor panorama, pues lo que tendría que hacer es precisamente entrar a esta página del GASB. Vamos a compartirla. Nos tomará solo un minuto. Vamos a hacerla nada más grande. Vamos a aceptar todas las. Esta es la página del GASB. ¿Vamos a hacer pausa, Jesús, para 2 preguntas? Sí, pensaba si te parece bien hacerlas una vez que termine la normatividad americana, porque son como 3 bloques. Buenísimo. Bien. Gracias. Vean, por ejemplo, esta es la página del GASB en estándar de día en pronunciamientos y en la parte de abajo despliegan todos los pronunciamientos. Si yo, por ejemplo, quisiera conocer los relacionados con pues no sé, vamos a ver de la 1 a la 25, a ver cuál me gusta. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice supersede, quiere decir que son sustituidos, no son los que están vigentes, sino si traen esta leyenda quiere decir que no están vigentes, que fueron sustituidos por otro y que no están vigentes. Entonces, vamos a hablar de. Estoy buscando uno que pudiera ser más o menos familiar para ustedes. Voy a bajar un poquito. Por ejemplo, ¿qué será? Es que casi todos estos están. Vamos a ver que es la declaración número 16, que se llama contabilidad para compensación, para ausencias compensadas. Ya nada más, aquí sí es gratuito toda la información. Esta norma
se refiere al tratamiento contable que deben de tener todas las empresas de gobierno que paguen ausencias compensadas. Y vamos a ver cómo qué define este boletín ausencias compensadas. Normalmente todos los boletines lo primero que dicen es eso. A ver si establece, ok. Habla de 3 tipos de compensaciones y dice compensaciones, ausencias compensadas se refieren a todas aquellas ausencias relacionadas con empleados, son ausencias que son pagadas a los empleados por 3 conceptos: vacaciones, enfermedad y ausencia sabática o año sabático. Entonces, no hay duda que la normatividad mexicana debe de tener contempladas para cierto tipo de empresas todos los criterios relacionados a los pagos por prestaciones de servicios por parte de los empleados. Pero en el gobierno a veces no existe una normatividad tan clara, por lo menos no en el de México, en el que diga exactamente cuál va a ser el tratamiento. Seguramente en la Secretaría de Educación Pública sí, pero tal vez alguien que tiene una escuela quiere hacer una norma específica para su escuela y quiere determinar o quiere establecer los criterios y las bases de contabilización relacionadas con las ausencias que se pagan o compensadas. Y bueno, pues una forma de poder ir o obtener literatura, pues podría ser de la normatividad que ya existe en otros países. En este caso está la Declaración 16 del GASB. Es solo un ejemplo para que si ustedes están interesados en poder pues conocer la normatividad aplicable de esta, perdónenme, de estos conceptos, pues ustedes tengan más herramientas. Esa es la idea de esta charla, darles a ustedes pues, el mayor número de herramientas para que pues tengan a la mano información necesaria de acuerdo a las cosas que se les vayan presentando. Además, tuvimos la fortuna de conocer a un profesor de la Universidad de Colima, donde dice que nos comentaba que era probable que algunos de sus grupos o alumnos estuvieran presentes. Entonces, sabiendo que dentro de los que están en esta charla hay algunos estudiantes, pues esta información podría resultar de utilidad. Finalmente, para los Estados Unidos y para terminar el tema de allá, existen otro tipo de empresas que se les llaman las empresas globales. Pueden estar radicadas en los Estados Unidos, pero desde el año de 2007, en noviembre del 2007, la SEC permite a empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que su información esté presentada con base en normas internacionales de información financiera. Así que en Estados Unidos podemos encontrar tanto normas basadas en US GAAP, bajo otros criterios, bajo normas relacionadas con pequeñas y medianas empresas, bajo normas gubernamentales, y también permiten que las empresas utilicen normas internacionales de información financiera, que es el siguiente bloque que vamos a ver. Y ahora sí, perdón por la espera. Si vamos a ver las 2 preguntas que tienen hasta este momento, tenemos primero a López Vidaurri @gmail, que nos dice que si hay algún artículo donde pueda haber la aplicación práctica de las NIF en contabilidad. La aplicación práctica de las NIF mexicanas, la aplicación práctica de las NIF internacionales, la aplicación práctica de las NIF gubernamentales es algo muy extenso. No hay un artículo así donde tú puedas encontrar todo, pero el material que les platicamos, que se encuentra en la página de JPA México, habla de todas estas normatividades y te puede ayudar en obtener pues, información relacionada. O sea, si tú nos dices, por ejemplo, cuántas empresas de Estados Unidos
en forma práctica utilizan el esquema basado en impuestos o tax basis para llevar a cabo su contabilidad, ese dato no lo tengo disponible. Seguramente en Estados Unidos San Google te podrá ayudar y si existen estadísticas, pero así a nivel mundial y de todos los marcos, no lo podría yo. No sé si exista un documento en realidad. Bien, la segunda pregunta es de Cesario y dice, ¿dónde se pueden encontrar las bases para el marco de referencia que se ha mencionado para pymes? Ya que el libro de NIF no se menciona. El marco de referencia para pymes es de la normatividad de los Estados Unidos. En el material que ustedes pueden acceder entrando a la página de jpamexico.com, ahí viene la liga. Está emitida por el Instituto Americano de Contadores Públicos y solo se refiere a la normatividad de ese país. No, en México no tenemos una norma para pymes. Apenas acaba de emitir un documento el CINIF en donde pretende hacer menores revelaciones para empresas pequeñas y medianas, pero no distingue si las normas mexicanas aplican a empresas de todo tamaños. Muy bien, ¿qué tan similar es la contabilidad gubernamental en Estados Unidos con México? Parece mucho más completa la americana. Sí, porque para empezar, el GASB se formó a la par del FASB, es decir, están cumpliendo en 2023 50 años de haberse formado. Esa experiencia de 50 años hace que los desarrolladores de las normas pues hayan abarcado una suma mayúscula de experiencias y además la transparencia en Estados Unidos ha sido clave desde su fundación. Por lo tanto, siempre las escuelas, siempre todos los organismos gubernamentales o que reciben fondos gubernamentales siempre han tenido la obligación de llevar una contabilidad y además, te voy a decir un dato más fuerte, de auditar esa contabilidad. Tuvimos la oportunidad de hacer la auditoría, por ejemplo, del condado de Hidalgo, que es el primer condado que está de Reynosa hacia McAllen. Y en ese mismo condado, la oportunidad de hacer la auditoría de una escuela secundaria. Ellos llevan una contabilidad como una empresa normal, a diferencia de que no hay retribución a los dueños, porque el dueño es el gobierno, pero sí de los fondos recibidos y de cómo fueron aplicados a los programas. Entonces, sí es una normatividad mucho más completa. En México lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de la CONAC, que es la que emite las normas gubernamentales. Bien, con esto terminamos la charla relacionada al tema de normas aplicables a los Estados Unidos. Vamos a ver las demás. Vamos a darle, Jesús, si me permites, le damos la palabra a alguien que levantó la mano. Sí, por supuesto. A ver, Jocelyn, de favor. Redmi, no sé su nombre, cuál sea, pero adelante, tienes el micrófono abierto, Redmi. Tal vez le dio pena a Redmi participar. O tal vez por error le picó ahí levantar la mano. Bueno, pues vamos a dejarlo así y continuamos, Jesús, de favor, gracias. Si se anima, que vuelva a levantar la mano, Redmi. Correcto. Bien, el segundo bloque mayúsculo de normas de información financiera es el que se refiere a las normas internacionales. Al igual que las normas americanas, estas presentaron un auge superior a raíz de los escándalos financieros del 2001. Se creó un grupo de trabajo que se llamaba el Comité de Simplificación de Normas y revisaron todas las normas internacionales emitidas, las reestructuraron y las volvieron a emitir. Y con ello se renombraron
además de que lograron una adhesión mayúscula de la mayoría de las empresas a nivel mundial, y ahora las normas internacionales de información financiera son referentes a escala mundial dada su aplicación. Existen, bueno, las normas internacionales son un conjunto de normas contables que regulan la forma en que determinados tipos de transacciones y hechos son reflejados en los estados financieros. El organismo encargado de emitir estas normas es conocido como el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. El objetivo primordial es emitir estas normas que se apliquen de forma coherente en todo el mundo para que los inversionistas y los usuarios en general puedan comparar los resultados financieros de las empresas que cotizan en bolsa de todo el mundo. Es decir, la idea de generar estas normas globales es que un inversor de Ucrania pueda evaluar la información financiera de las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, toda vez que están presentadas o preparadas bajo las mismas bases contables. Las normas que son emitidas están relacionadas en la página ifrs.com, ¿sí? Y si ustedes entran a ifrs.com, van a encontrar en la pestaña que dice About o acerca de, que estas normas están diseñadas para satisfacer las necesidades de información de los inversionistas. Sin embargo, la comprensión de estas necesidades requiere la participación activa de todos. Oiga, ¿y estas normas sí me van a servir si yo trabajo en México? Sí, de dos formas. Una, puedes trabajar en empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa en México no aplican NIF mexicanas, sino aplican normas internacionales. Dos, puedes trabajar en una empresa transnacional que consolida en algún lugar del mundo y que esa empresa cotiza en bolsa, y esas empresas también llevan a cabo su contabilidad basado en normas internacionales. Bueno, si estuviéramos en la página del IFRS y yo le diera clic en donde dice Issues de estándar o normas emitidas, pues se despliega este menú y me dice que las normas internacionales emitidas por el IASB y que están dentro del portal IFRS son las siguientes. Normas relacionadas con contabilidad o conocidas como las IFR Accounting Standards. Normas relacionadas con revelaciones de sustentabilidad y se conocen como IFRS Sustainability Disclosure Standard. Las normas SASB Standard, que se refieren a normas relacionadas con sostenibilidad, gobernanza y capital social, y el Reporting Integrate Reporting, que se refiere al reporte integrado. Las empresas que cotizan en bolsa, además de emitir un informe sobre su contabilidad, también tienen que entregar un informe sobre el control interno que tienen establecido para poder garantizar que el sistema contable funcione adecuadamente. Ese reporte lo entregan todas las empresas que cotizan en bolsa y para efectos de normas internacionales está regulado en esto que se llaman Integrated Reporting. Bueno, entonces, como ven, las normas internacionales de información financiera sí tienen uso en México y se componen de 6 normas. El marco conceptual, las normas contables NIF, las normas NIC, que son las establecidas antes de este cambio que les hablo, las interpretaciones SINIF, interpretaciones SIC y las declaraciones prácticas. Déjenme decirles que de estas 6 que les mencioné, solo 4 son vinculantes, o sea, que esas son a fuerza. Los marco conceptual y las declaraciones prácticas
No son vinculantes, quiere decir que su aplicación no es obligatoria. Las normas contables NIF son las emitidas a partir del 2009. Las NIC, antes se llamaban estas normas internacionales de contabilidad y por eso su abreviación NIC, son las que se emitieron antes del 2009, igual las interpretaciones de cada una de ellas. Bueno, entonces, si yo entro a la parte de las normas de contabilidad, bueno, les decía yo, perdónenme, estas son las normas de información financiera aplicables a las empresas que cotizan en bolsa y se les llaman NIF plenas. ¿Sí? Todos las conocen como NIF plenas. ¿Por qué? Porque existen otras NIF que ustedes van a encontrar en el apartado de normas que se llaman IFRS para empresas, para empresas pequeñas y medianas. Este es el nombre en inglés y aquí van a encontrar que las normas de contabilidad NIF para pymes presentan 5 tipos de simplificaciones con respecto a las NIF plenas o completas. Primero, se tocan temas relevantes para las normas de contabilidad, pero no se consideran que hay algunas situaciones que deben ser más simples o no son relevantes. No se permiten algunas opciones de políticas contables. Se han simplificado muchos de los principios de reconocimiento y evaluación. Se requiere un número menor de revelaciones y se han redactado de una forma mucho más sencilla. ¿Quiénes utilizan estas normas internacionales de información financiera para pymes? De Guatemala a Uruguay, ¿sí? En Latinoamérica, y de Portugal a Australia en la demás parte del mundo. Es decir, todos adoptaron, la mayoría de los países adoptaron las normas internacionales de información financiera para pymes en empresas que no cotizan en bolsa. En algunos países como Colombia, en vez de adoptar directamente las NIF para pymes, lo que hacen es el ministerio o el gobierno directamente crea un organismo, ese organismo las revisa y luego dicta un comunicado que es normativo y las empresas lo adoptan, pero en realidad pues adoptan prácticamente las NIF, solo que las emiten directamente ellos, hacen como una repetición o calca. Seguramente debe de haber algún otro país que hace lo mismo, pero a fin de cuentas en esos países utilizan NIF para pymes. Quiere decir que si ustedes por alguna razón trabajan, auditan, revisan, tienen contacto con una empresa establecida en Latinoamérica o en otra parte del mundo que utiliza NIF para pymes, pues esta normatividad será para ustedes el pan nuestro de cada día, o sea, lo que tienen que aplicar. ¿Cuáles son las NIF para pymes? Pues la NIF 1 habla de qué se entiende por pequeñas y medianas entidades, el 2 habla de los conceptos y principios fundamentales, o sea, su marco conceptual, la 3 habla de presentación de estados financieros, el 4 estado de situación financiera, el 5 el estado de resultados integral y el de resultados, el 6 del estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados de ganancias acumuladas, flujos de efectivo, notas, estados financieros consolidados, inventarios, inversiones en asociadas, en negocios conjuntos, propiedades de inversión, activos intangibles, combinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, es un marco muy, muy completo, pero también a la vez simple. Genera cosas como, igual que en el de Estados Unidos, en el marco simplificado, por ejemplo, los intangibles. En México, de acuerdo a NIF, todos los intangibles tienen que someterse a pruebas de deterioro y se tienen que revalorizar a través de los métodos establecidos. Pero en Estados Unidos y en las NIF para pymes dicen no, todos los intangibles son amortizables.
Es decir, que no se revalorizan, no se tienen que hacer ningún tipo de estudios, directamente se les aplica una tasa y se llevan a resultados. Es algo simplificado. Otras NIF, pues, hiperinflación, actividades especializadas, la transición de las NIF para pymes, beneficios empleados, etcétera. Como les digo, son muy importantes. Ahorita, en el día de hoy, está vigente este pronunciamiento que se emitió en 2015 y que tuvo modificaciones a partir del 2017. Pero quiero decirles que ya hay un nuevo pronunciamiento en auscultación y que esa auscultación se venció el 7 de marzo del 2023 y que se conoce como la tercera edición de las NIF para pymes. Este documento también lo pueden encontrar en el internet, en el IFAC, en el IASB, en el IFRS. Toda esta información es libre, es gratuita. Y ustedes pueden ver los cambios. Hay versión, por supuesto, en español. Y supone que después de haber recibido los comentarios, la gente del IASB va a hacer los cambios necesarios para en 2024 emitir estas normas que seguramente entrarán en vigor hasta 2025. Te los comento por si alguien quiera tomar apuntes de esto. Pues la norma va a tener cambios y los cambios fundamentales tienen que ver con los cambios en las normas internacionales plenas, donde modifican el marco conceptual. Bien, siguiendo, revisando la página del IASB, ya vimos normas plenas, ya vimos normas para pymes, existen las normas generales de sostenibilidad que se refieren a las revelaciones. Y dice que el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad está ultimando los requisitos generales para que una entidad revele la información financiera relacionada con sostenibilidad. Se espera que todas estas revelaciones pues entren en vigor en 2024, pero tal vez alguno de ustedes, bueno, el borrador de exposición, se espera terminar en el segundo trimestre del 2023, pero les decía yo, entrarán en 2024. Tal vez alguno de ustedes se pregunte qué es la sostenibilidad. Uno se confunden y lo traducen como sustentabilidad, no es igual. La sostenibilidad fue un concepto que se desarrolló en el 87 en las Naciones Unidas y que se define como lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Quiere decir que nuestro paso en este planeta no deje huella, que así como nosotros encontramos este planeta el día de hoy, así esté para cuando nazcan o surjan las próximas generaciones, no dejar huella, lo cual pues implica no contaminar, reciclar, utilizar energías renovables y otras cosas sumamente importantes y que esperamos que las empresas en las que trabajan ustedes se hayan tomado en serio ese punto. Como parte de estas charlas que tendremos en las siguientes oportunidades, mencionaremos algunos temas relacionados con sostenibilidad porque esta firma está comprometida a fondo con crear conciencia para que podamos rescatar este planeta. Una de esas cosas que hacemos es no usar papel. Nosotros ya no usamos papel de ningún tipo. En nuestras oficinas existen bandejas distintas para clasificar y en nuestras casas también, y nuestros hijos son conscientes de ello. Los invitamos a participar. El cuarto tipo de normas son las SASB o SASB estándar. Estas sí son normas relacionadas con criterios que tienen que ver con tres elementos. O sea, todos los riesgos que las empresas pueden generar como parte de su actividad, o sea, riesgos y oportunidades con tres elementos, que son
los relacionados con el medio ambiente, con el capital, o sea, las empresas y la gobernanza. Tal vez les suenen a ustedes o hayan escuchado de esos criterios que se denominan ESG o ESG. Estas normas pues están contempladas como la SASB estándar. Las normas identifican el subconjunto de cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza más relevantes para el rendimiento financiero y el valor empresarial de 77 sectores. Estas normas se elaboraron mediante un proceso transparente que incluyó una investigación basada en pruebas. Es un tema sumamente interesante y relevante porque incluso en Europa y en Estados Unidos ya hay fondos y empresas financieras que están dedicadas exclusivamente a prestarles a empresas que garantizan tener niveles adecuados en relación al medio ambiente, al trato a las personas y al impacto de sus políticas con relación a terceros. Muy, muy interesante. El último tipo de normas que les había comentado se llaman Integrated Reporting Framework, que es todo lo relacionado con el informe que deben de proporcionar las empresas que cotizan en bolsa y que se relaciona con no información financiera, sino perspectivas, estrategias y formas de gobierno establecidas para garantizar la continuidad de la negociación de la empresa que cotiza. Todos estos recursos los pueden encontrar directamente en la página del IFRS. Les anticipo que las normas internacionales no están disponibles de forma gratuita, por lo menos no la 2023, pero estos libros los pueden encontrar en la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su versión electrónica o en la versión escrita, en la versión física. Bien, antes de pasar al siguiente bloque que ya tiene que ver con México, con las normas emitidas en nuestro país, creo que tenemos una pregunta, así que vamos a ver perfectamente. Cesario Martínez Morales nos pregunta si el concepto de sostenibilidad tiene que ver con las NIF internacionales, el estudio de la S1 y la S2. Sí, efectivamente, la estándar 1 relacionada con las revelaciones en cuestiones medioambientales y la estándar 2 que se refiere a todas las revelaciones que tienen que hacer las empresas públicas y donde comenten las acciones que están llevando a cabo para mitigar el cambio climático. Hasta ahora, estas dos normas, tanto la S1 como la S2, son aplicables o serán obligatorias para las empresas que cotizan en bolsa. Algunos de nuestros socios de Latinoamérica, específicamente de JPA Panamá, que participa en un grupo que se llama el GLENIF, que es el grupo latinoamericano emisor de normas de información financiera, nos confió que se está estudiando en el IASB que las normas relacionadas con sostenibilidad sean relevadas de su estudio por el IFRS y se turnen directamente con el organismo ISO, que como ustedes saben es el encargado de emitir un montón de normatividades relacionadas con muchos aspectos. No sabemos si esa información se vaya a concretar o no, pero hasta ahora lo que sabemos, esa es la tendencia, que esas normas de sostenibilidad, en vez de ser emitidas por el IFRS, pasen al ISO. Vamos a darle tiempo al tiempo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de algo que ustedes conocen más, que tiene que ver con las normas de información financiera mexicanas.
Como ustedes saben, las normas de información financiera mexicanas las emite el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, también conocido como el CINIF, y están contempladas en un libro de más de 2,000 hojas. Eso es todo lo que vamos a ver ahorita. Al final de esta charla vamos a ver a detalle. Pero no son las únicas normas. En México, el Consejo Nacional de Armonización Contable, también conocido como la CONAC o el CONAC, es el encargado de emitir las normas gubernamentales. Esas normas gubernamentales están emitidas y publicadas a través del Diario Oficial y constan de lo siguiente. Es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, reglas de operación de los consejos de armonización y el marco conceptual y postulados básicos de contabilidad, los manuales de contabilidad gubernamental y el manual de contabilidad gubernamental del sistema. Toda esa es la normatividad aplicable al gobierno federal y la pueden encontrar tecleando estos nombres en Google y los manda directamente a las publicaciones del Diario Oficial. Deben de saber que ha habido muchas modificaciones desde la versión original, por lo que tendrán que entrar a la página de la CONAC para encontrar la información relacionada. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre una contabilidad de empresas públicas y las empresas gubernamentales? Pues tiene que ver con la contabilidad presupuestal. Es decir, que además de la contabilidad basada en el devengo, es decir, lo efectivamente, lo que en un ejercicio efectivamente ocurre, en la contabilidad gubernamental se lleva un sistema de contabilidad presupuestal en el que se controla el dinero asignado a cada una de las partes del gobierno federal, y cómo ese presupuesto se ejerce. También existe a nivel simplificado para municipios, alcaldías y otras formas de gobierno menores, pues reglas de registro y valoración del patrimonio, principales elementos del sistema de contabilidad, transparencia y difusión de información financiera, cuenta pública y otros. O sea, es también una normatividad amplia y que, pues, por supuesto, el conocerla requiere una especialización, pero la ventaja es que toda esta información es pública. Bueno, hay otro tipo de información con la que convivimos y que solamente los que trabajamos o hemos trabajado o auditado en empresas de este sector conocemos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México regulan la operación de los bancos y para ello, en vez de emitir una normatividad específica, ¿sí? Sumaron la suma de toda la normatividad establecida y emitieron lo que se llama la circular única, en la que se determinan todos los conceptos clave para poder llevar a cabo la contabilidad de este tipo de empresas. Está tipificado para bancos, para casas de bolsa. Y para otro tipo de instituciones similares como SOFOM, como SOFIPOS, etcétera. Para efectos de las empresas de seguros y fianzas, la regulación es emitida directamente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. También a través de su circular única establece las reglas contables para el registro de las operaciones que llevan a cabo este tipo de compañías. Es completamente específica, es un marco específico muy parecido al del marco de las NIF, pero con sus particularidades con relación a temas muy específicos. Por ejemplo, en el caso de los bancos y casas de bolsa, temas, por ejemplo, del reporto, que es una actividad que no podemos llevar a cabo empresas que no operamos valores. Y en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en temas relacionados, por ejemplo, con reservas técnicas o reaseguramiento, que son operaciones que también son muy específicas.
Obviamente la cartera de valores de este tipo de empresas también tiene una cuestión muy específica que no se ve en las empresas particulares ni de gobierno. Toda la información que ustedes requieran respecto a este tipo de normatividad también se encuentra muy fácilmente porque se publica en el Diario Oficial de la Federación. Bien, el último tipo de empresas que tiene una normatividad particular se refiere a las entidades que no tienen fines de lucro. ¿Sí? Aunque no lo crean, ellos también tienen la obligación de llevar contabilidad. La transparencia es una forma muy importante de convivir en estas empresas, pero no tienen una normatividad completamente desarrollada en forma particular. Es decir, dependiendo de la normativa, pueden o no aplicar ciertas normas particulares. En el caso de los US GAAP, el tópico, ahí dice tema, pero en realidad es el tópico 958, habla del reconocimiento de ingresos en caso de subvenciones, o sea, donativos, contratos por entidades sin ánimos de lucro, así como la presentación de estados financieros de este tipo de entidades. Quiere decir que la normatividad americana sí contempla la contabilidad de este tipo de entidades. Los IFRS, o sea, las normas internacionales, no tiene contemplada normatividad. Claramente los IFRS, tanto plenos como para pymes, dicen que no existe, que no es aplicable más que para entidades que tienen fines de lucro. Las NIF mexicanas sí. La NIF B16 habla de la preparación de los estados financieros, la E2 habla de los donativos emitidos y otorgados, y en particular las normas generales, excepto las que específicamente lo digan, aplican también para entidades sin fines de lucro. Bueno, vamos a cerrar esta charla hablando, haciéndoles una propuesta a todos los que nos han acompañado el día de hoy, de cómo pueden mejorar su conocimiento de las NIF mexicanas, si es que por ahí ustedes quieren aprender, empezar a aprender o a mejorar su conocimiento, partiendo de un esquema que nosotros hemos diseñado en esta firma y con colaboración de otros colegas, algunos de ellos que ya no están aquí, como el contador público Rodolfo Figueroa Lorrabaquio, amigo de toda la vida de nosotros y que formó parte de esta definición de NIF y que apenas este 22 de mayo pasado ahí cumplió un año de haberse ido, pero que sigue aquí recordado, por supuesto, con nosotros, y que definimos una forma que puede facilitarles la vida para conocer las NIF. Primero, decirles que las NIF mexicanas son emitidas por el CINIF y que hay una página del CINIF que lamentablemente no es gratuita y que si ustedes quieren entrar ahí, tienen que tener acceso a esa información de primera mano, tienen que pagar, es www.cinif.org. No sé si es .mx, seguramente sí. Entonces les vamos a plantear cómo estudiar las NIF. Esto en pasos muy sencillos. Primero, hay que conocer cómo está la normatividad en México. Está clasificada en 5 series. NIF serie A, que se refiere al marco conceptual, la B, que se refiere a los estados financieros, presentación, la C a los componentes de los estados financieros, la D se refieren a partidas que igual afectan a los activos pasivos y al resultado, y la E se refiere a actividades específicas. Entonces, si yo quisiera mejorar mi conocimiento de las NIF, primero tengo que aprender 2 cosas. Uno, las NIF es un conocimiento técnico, es decir, solo sirve para el trabajo, no es la vida, ni se requiere aprender NIF que no se utilicen. Es decir, si toda la vida yo he trabajado en una empresa pequeña o mediana que no cotiza en bolsa, pues no me sirve de nada conocer la NIF relativa a utilidad por acción.
O sea, no la voy a aplicar, no la voy a determinar, voy a malgastar mi valioso tiempo conociendo cosas que no aplico, ¿sí? Y que no tengo la obligación de saberlas hasta que se me presentan. O sea, las NIP se conocen y se aprenden en función de su uso. No quieran ir más allá, no quieran saber todas las NIP porque hay cosas más importantes como por ejemplo salvar el planeta que sí vale la pena aprender. Porque además van a destinar tiempo que ustedes pueden destinarlo directamente a sus familias, estar con sus hijos, con sus esposas, con sus parejas, con sus papás, que ese tiempo es mucho más valioso. Entonces, las NIP se aprenden conforme se usan. Entonces, no vayan más allá, por favor. Aprendan las que vayan necesitando y conforme vayan cambiando de trabajo o su expectativa vaya cambiando, entonces sí vayan aprendiendo otras NIP. Mientras, si ustedes, alguno de ustedes, bueno, mejor me pongo de ejemplo yo. Si yo algún día que eso va a pasar. Me muero y no aprendí nunca las NIF relacionadas a la industria de la minería, por ejemplo. No va a pasar nada. Qué bueno que no me las aprendí porque hubiera malgastado mi tiempo si nunca trabajé en una mina. Obvio es que si alguien trabaja en una mina, más vale que se la sepa. Pero así pasa, uno tiene que aprenderlas conforme las utiliza. Entonces, ese es el paso 1 y en mi opinión más importante. El paso número 2 es que compren el libro de las NIF, porque si alguien quiere aprender las NIF y toma cursos de NIF, pero no tiene el libro de las NIF, si no las lee, sinceramente no veo cómo vayan a aprenderlas. Yo ya incluso hice un ejercicio práctico de poner mi mano en mi presentación y llamar a todos los dioses celestiales y generar energías positivas para ver si se me pegaba algo de las NIF y lamentablemente malgasté mi tiempo. Así que no lo hagan, las NIF no se aprenden ni por acostarse en el libro, ni por asistir a todos los cursos que vayan. Ni el leer todos los materiales, las NIF se aprenden primero leyéndolas. Y por lo tanto, es muy importante leerlas y ya después buscar los cursos, si no la entendí, para comprenderlas. Bien, entonces hablábamos de 5 grupos, la serie 1, que se refiere al marco conceptual, la serie B que habla de cambios, que habla aplicable a estados financieros. No los voy a leer porque ustedes ya se lo saben, pero ahí encuentran cómo hacer el balance general, el estado de cambios, el estado de flujos, ¿sí? También cómo hacer la información consolidada, cómo se reconocen los efectos de la inflación, etcétera, ¿sí? Luego viene la serie C. En esa serie C ya me dicen 2 conceptos básicos que vamos a ver a lo largo de estas charlas. Cuando hablamos de la serie C, todos los boletines se dividen. Por ejemplo, el de efectivo y equivalentes de efectivo, lo primero que dice, habla de las definiciones. Después habla reglas de reconocimiento y evaluación. Es decir, ahí me dicen cuándo se van a cargar y por qué concepto se va a cargar y por qué concepto se va a abonar, a qué valor y en qué momento, porque como ustedes saben, existen 2 momentos de reconocimiento, el inicial y el posterior. Es decir, que hay muchas partidas que en la contabilidad se revalorizan. Por ejemplo, tengo dólares en mi cuenta bancaria. Bueno, el día que los recibí a un tipo de cambio, pero al cierre de cada mes a otro tipo. Esa revalorización se conoce como reconocimiento posterior. Eso me lo dice la NIF en la parte que se llama reconocimiento y evaluación. Pero hay otra sección que se llama presentación y revelación. Esa parte que está contenida en cada uno de los boletines de la serie NIF-C, ¿sí? Se refiere para cuando yo presento estados financieros. Me dice en qué parte del balance o estado de resultados debe de ir y además qué notas o qué información adicional tengo que revelar. Esta es la parte de la serie C. Hay un montón de NIFs ahí. Llegamos hasta la C22 que habla de criptomonedas. Y luego viene la serie
creo que me pasé la serie D por algún error, pero bueno, en el material sí viene correcto. La serie D habla de problemas específicos en la determinación de resultados. Ahí viene el de las obligaciones laborales, ahí viene el de arrendamientos, ¿sí? Que ya están, pues prácticamente cada vez es mayor el número de compañías que reconoce, lo que es el impuesto diferido, lo que son los cálculos actuariales por obligaciones laborales y los arrendamientos. Luego viene la serie E, que se refiere a actividades específicas al sector primario y a las empresas que reciben donativos. Luego viene otra sección que se llaman interpretaciones a las normas, que ayudan a las normas emitidas. Hay un montón de INIF. Y luego vienen otras que se llaman orientaciones a las normas, que básicamente recopilan pronunciamientos emitidos con anterioridad, y con eso se acabó. Eso ya está en el libro, eso ya existe. Ahora, si yo quisiera aprender las NIF, si yo las quisiera aprender, ¿qué me sugiere usted? En este caso voy a hacer de cuenta que alguno de ustedes me preguntó. ¿Qué le sugiero? Número 1, apréndete el marco conceptual, pero no todo el marco conceptual. Apréndete la INIF 3, el marco conceptual, el capítulo 10, 20, 60, 70 y 90, que se refieren a la estructura de las NIF, postulados básicos, reconocimiento, evaluación y supletoriedad. Ya que me sé esos, estoy listo para la siguiente fase, ¿sí? Que es conocer todo lo relacionado con activos, pasivo y capital. Y cómo en este orden, en activos vas a aprender efectivo, cuentas por cobrar, deterioro de instrumentos financieros, inventarios, pagos anticipados, capitalización de resultado integral, propiedades, planta y equipo, deterioro en el valor de activos de larga duración, activos intangibles y propiedades de inversión. Luego en el pasivo tendrás que conocer la C9 que habla de provisiones, contingencias y compromisos, la D21 que habla de beneficios, digo el T3 que habla de beneficios empleados, la INIF, ahí me faltó la C19, no la puse por ahí, que también habla de los pasivos, la INIF 21 que habla del reconocimiento de pagos por separación de empleados, y en el capital contable afortunadamente solo hay una, que es la NIF C11. Con esto, tú ya estás apto y listo para trabajar en cualquier empresa que mexicana, pequeñas y medianas. Pero adicionalmente vas a tener que conocer en este orden todo lo relacionado con activos, pasivos y resultados, que se refiere al impuesto sobre la renta diferido, arrendamientos, ¿sí? Y determinación del valor razonable. Cuando ustedes conozcan todas esas NIF y en ese orden, ya pueden trabajar prácticamente en cualquier empresa de México, y yo ya no aprendería ninguna otra NIF, excepto que trabaje en una empresa que lleve a cabo operaciones con instrumentos financieros derivados o instrumentos financieros complejos, o sea, un banco o una arrendadora o alguna empresa especializada, o empresas que lleven a cabo operaciones con futuros, opciones, swaps, coberturas cambiarias o alguno de esos tipos de instrumentos, o lleven a cabo operaciones de reconocimiento de ingresos distintas como, o sea, no se dediquen a la compraventa simple o a la prestación de servicios, sino que lleven a cabo operaciones de construcción o tengan que llevar a cabo contratos en donde el reconocimiento de ingresos y costos ya tiene otras particularidades. Solamente en esos casos aprendería estas NIF. Si no, yo lo dejaba hasta aquí, me iba a tomar cafecito con los amigos y ya. O sea, todas estas NIF no las aprenderían, no, excepto que trabaje en esas empresas. Ahora, si me toca la oportunidad de trabajar en una empresa que consolida sus estados financieros, lleva a cabo operaciones con partes relacionadas, reconoce el método de participación o tiene empresas que están constituidas en otros países y tienen que consolidar previamente a reconocer lo que se le llama la conversión de estados financieros,
Entonces, sí tendré que conocer las NIF relativas a inversiones en asociadas, partes relacionadas, acuerdos de control conjunto, joint venture, información financiera por segmentos, adquisición de negocios, estados financieros consolidados, información financiera, fechas intermedias o conversión de monedas extranjeras. Si no trabajo en ninguno de ese tipo de empresas, entonces, por favor, no se las aprenda. ¿Sí? Si ustedes no trabajan en una empresa que tiene que ver con concesiones, que hay la explotación del espectro electromagnético, una mina, un bosque o algo así, entonces no se aprendan la C18 y la INIS 17. Si ustedes no trabajan en una no lucrativa, tampoco se aprendan la B16 ni la E2. Si ustedes ni de chiste, sí comen ensalada, pero no trabajan en una empresa que se dedique a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, entonces tampoco revisen, pero ni de chiste, la INIF E1, porque como les digo, van a perder su tiempo. Inviértanlo. Yo lo que les aconsejo es que lo inviertan en cosas que realmente valen la pena, que les ayudan a su superación. Estudien yoga, estudien arte, cosas que realmente los hagan crecer como personas. Esto no te hace crecer como persona, es una obligación cuando trabajas en empresas. Y si alguno de ustedes ya trabaja en empresas que cotizan en bolsa o en empresas de seguro que toman supletoriamente algunas de las NIF, pues aprendan lo relacionado con utilidad por acción, pagos basados en acciones o cambio derivado en la adopción de normas internacionales de información financiera. Si no, y si se mueren sin saber todos estos últimos bloques, siéntanse bendecidos. No hay que aprenderse más que lo necesario. Las NIF son parte del trabajo, entonces aprendan lo relacionado con el trabajo, por favor. Hasta aquí, sí, hasta aquí. Oiga, ¿dónde está todo esto? www.jpamexico.com. Ahí pueden encontrar el material que preparamos específicamente para ustedes con todos las ligas para que puedan ahondar en estos temas. Y los invitamos para que dentro de 15 días, para que lo anoten si les gustó, pues así como les decimos que vamos a aprender las NIF de una forma estructurada, en una forma que tiene sentido, nuestras siguientes charlas van a ser así, es decir, vamos a empezar a conocer el marco conceptual y luego vamos a hablar de efectivo y luego de cuentas por cobrar y así. La idea de estas charlas es ayudar a todos los colegas que estén interesados en mejorar su conocimiento de las NIF, pues con estas charlas, que si bien no es un curso, pues ayudan en algo, dan ideas, además presentan un foro para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran y las que sepamos se las vamos a, se las vamos a resolver y las que no les diremos con franqueza no lo sé porque tampoco sabemos todo. Ahora, ¿cómo me entero de la próxima plática, el link y cómo voy a saber cuál es? Pues también si es más fácil para ustedes, si tienen Facebook, pues suscríbanse en Facebook, déjenos ser parte de ustedes en Facebook y nosotros todas las invitaciones a estos cursos los utilizamos a través de Facebook. Utilizamos Facebook Live para transmitir y además, si tienen dudas o quieren darle un repasito a esto, porque son charlas, son rápidas, pueden encontrar el video de estas charlas en nuestra página de en nuestro canal de YouTube, que también le ponen JPA México en YouTube, y ahí van a encontrar todas las charlas y pláticas que hemos dado y que vamos a continuar, como les decimos, de forma cada 14 días, una charla nueva. No sabemos si lleguemos a la charla 100, porque son muchas NIF, y no sabemos si vamos a darlas todas. La verdad, depende de la audiencia, del interés de ustedes. En la medida en que haya pues audiencia e interés, nosotros seguiremos compartiendo con nosotros pues lo que sabemos. Vámonos a la parte de preguntas. Tenemos en el chat
algo que no puedo leer. En el chat está el link donde ustedes pueden encontrar el material de la plática de hoy. Así que ahí está la liga para que ustedes la puedan ver. Y vamos a ver preguntas y respuestas. Está el contador público certificado, Juan Antonio Palacios Suárez, que nos visita desde la ciudad de Cancún. Y nos da una felicitación. Gracias, Juan. Un abrazo a ti y a toda tu gente hasta allá. Es común ver en las notas de los estados financieros relleno de información de NIF que han sido reformadas y modificadas, pero que no han sido... Sí, claro. Obviamente la idea de estas charlas es que cuando lleguemos al punto de elaboración de estados financieros, nosotros podamos saber qué tipo de información debe de mostrarse en las notas a los estados financieros para que pues demos la información que realmente están esperando los usuarios y no tratar de llenarlo con letra muerta y formatos que no se utilizan. Bien, Julio Adrián nos da las gracias. Gracias, Julio. Rosario también nos dice que nos va a invitar el pan a todos y el café para la próxima. Te esperamos, Rosario. Rosalinda también nos va a invitar, pero galletas. Perfecto, muchas gracias, Rosalinda. Dell, que es una marca muy conocida. Una charla para solicitar disminución de coeficiente de utilidad para el segundo semestre del 2023. Javier, tú dices, estás aquí a la orden, nos piden una charla para solicitar la disminución. No sé si estemos en tiempo, porque como ustedes saben, yo de fiscal no sé nada, pero Javier es experto. Estamos en tiempo para dar una charla de disminución de coeficiente o por lo menos sacar un material para nuestros, las personas que nos acompañan. Yo creo que da tiempo para sacar un pequeño material porque estamos en fechas de presentar la solicitud, entonces no daría tiempo para organizar una plática y la haremos con calma pues obviamente para el siguiente periodo, pero de momento nos quedamos con la tarea de sacar un pequeño resumen de en qué consiste la solicitud de disminución de coeficiente de utilidad. Bien, pues gracias, Javier. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Te toca el pan dulce o los tamales. Si gustas tamales para todos, excelente. Javier Ney, el atole, por supuesto, gracias. Y bueno, pues sí, todos los demás sé que están muy ocupados. Muchas gracias por asistir. Miguel Mayorga, muchas gracias hasta Monterrey. Y pues los invitamos, ya saben, 9:30. ¿Por qué a las 9 no? Porque no llegan a sus trabajos a las 9. ¿Para qué les pongo una charla que no van a llegar? Entonces dije 9:30, a esa hora es la hora del pan. Entonces, en 14 días nos vemos para hablar de marco conceptual. Muchas gracias por su atención. Y pues, Jesús, sí, me parece que Rosalinda Cervantes te quiere hacer una pregunta. Levantó la mano, vamos a darle el micrófono para ver si tiene algún comentario, pregunta, o te quiere invitar a comer. Sí, claro, los tamales, las galletas. Rosalinda, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? ¿Tienes abierto el micrófono? Tienes apagado tu micrófono, Rosalinda. Si quieres platicarnos, tendrías que activarlo. Me parece que te quiso aplaudir y se equivocó de ahí de botoncito. Bueno, muy bien. Dice que cuando existen los principios de contabilidad, se decía que eran los principios. No, a ver, cuando existían los principios de contabilidad, se decía que eran los principios de contabilidad generalmente ignorados. Hoy en día sucede algo con las NIF. Como gremio de la contaduría, ¿qué nos puede recomendar para la difusión de las NIF? Lo que ya les dije, solamente las que necesitamos aprender, las que aplicamos. No hay que ir más allá, no hay que ir a los US GAAP si no trabajamos en empresas de ese tipo, ni a NIF plenas, ni a NIF para pymes. Las NIF es un trabajo, hay que optimizar nuestros tiempos y conocer las que necesitemos. Laura Canales, abrazo y beso. Gracias por estar acompañándonos. A Elizabeth Reyes, gracias. Briselda Meléndez, te tocaron los atoles.
No, te tocó la rosca, Briseida, porque ya hemos repartido mucho atoles, galletas y todo. Rosca, al fin ya las roscas hay en todas las épocas del año, ya no hay que esperar, que sea Reyes ni nada. Y el siguiente que nos hable le toca el pan de muerto para que ya nos diga, para que no tengamos que asignarle. Bueno, pues muchas gracias, Javier, gracias. Y pues estamos a sus órdenes, ya saben los canales. Gracias, Jesús, te agradezco el tiempo y gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse y se quedaron hasta el final. Los esperamos la próxima charla, ya aclaró Jesús la fecha, próximo jueves 22. Estaremos pues también abriendo este espacio para platicar con ustedes. Y bueno, si hay en el Inter una inquietud en el camino, escríbanle a Jesús directamente a su correo jprado@jpamexico.com y estaremos con todo gusto resolviendo sus inquietudes. Y gracias a todos, tengan un bonito día y seguimos en contacto. Saludos, Jesús, gracias. Gracias a todos, saludos.